Bueno, buenas noches. No vamos a hacer con la escuelita, pero sonó medio... Faltaba. Estaba pensando en todo lo que sucedió desde el principio. Es movilizador cuando tenemos estas situaciones, ¿no? Estos encuentros, pensar cuando volvimos el último viernes, pensar en todo esto. Y yo estaba pensando mientras cantaba, mientras podíamos entonar, poder oír las voces de los hermanos. Todavía falta porque están los barbijos, ¿no? Pero poder oír, volver a sentir aquellas armonías, y algunos le llamaban reunión cuando nos juntamos por Zoom, ¿no? Esto es el cuerpo de Cristo reunido. No es el salón. Es el cuerpo de Cristo tratando de invocar el nombre de Dios. Buscando oír su palabra, orando, agradeciendo y alabando, dando gracias y oyendo las oraciones de cada hermano que se invocan al nombre de Él. Y venimos no a una religión, no a un salón, no a una iglesia, al culto, al nombre del Señor Jesucristo. Entonces terminan la oración Esteban y lo vamos a ver también al final, que estemos atentos, cada uno, a poder ver y oír y tratar de oír la voz de Dios. No oír un mensaje, sino tratar de oír la voz de Dios, la palabra de Dios a través del mensaje. Como la pandemia ha hecho varias cosas y todos estamos con cambios y cosas raras, yo estoy estrenando dos cosas. Primero, hice unas placas de power. ¿Está bien? ¿No? Me critiquen, ya les avisé, no es mi expertise. Yo trato más bien de leer, de escribir, tengo el apunte acá manual, pero también me traje un apunte electrónico. Espero que nada falle y que todo funcione. Así que hemos cambiado un poquitito. Y no dejé de poner el cronómetro. Esperen. Vamos a abrir el texto bíblico entonces en 2 de Corintios, capítulo... ¿Quién se acuerda? 1. ¿Dónde terminó el hermano la otra vez? ¿Terminó el capítulo? El capítulo 1 tiene 20... Estamos concentrados, ¿no? Sí, hasta el 19. Les explico. Alguien dirá, ¿por qué cortaron ahí, no? El capítulo, todas las cartas, nosotros tenemos esta división, decía Esteban así al pasar al principio, que los títulos no son inspirados, es tal cual, ni los títulos ni las divisiones. Las divisiones se hicieron mucho después. Capítulo 2 de Corintios, capítulo 1, versículo 20. ¿Lo tienen? Ahí, perfecto. Entonces, les explicaba, las cartas son una narración, son un escrito. El apóstol Pablo, vamos a notar que en el momento de escribir la carta, en un momento va a variar. En un momento, toda la carta de 2 Corintios, ya se explicó al principio, pero toda la carta de 2 Corintios viene a ser como una especie de desahogo, no una justificación, pero es como una justificación y hay que dar razones. Porque había una iglesia como la de 2 Corintios, que era una iglesia que tenía todos los dones, es una iglesia que Dios había dicho cuando Pablo estaba ahí que mucho pueblo tenía en su lugar. Pero era una iglesia como tantas otras iglesias que tenía muchas dificultades. Y entre las dificultades que había dos situaciones particulares. Una, cuestionaban a Pablo. Y la segunda, no terminaban de corregir lo deficiente. Había otras situaciones, pero particularmente estas dos. Entonces la segunda carta va a tratar en varios aspectos esto. Y estos capítulos particularmente van a tratar estos puntos. Entonces, la división se hizo a partir del 20, pero por causa de lo que precede, que está todo escrito, tenemos que leer unos versículos antes. Yo voy a leer el 17. Ahora, cuando yo empiece a leer el 17, ustedes van a decir, ¿pero a qué se refiere? Le voy a hacer un pequeño resumen. Pablo está explicando que les había dicho a los corintios que iba a ser un periplo. ¿Saben lo que es periplo? Una vuelta, un recorrido. ¿Bien? Una ruta, periplo. El otro día estaba dando una charla de capacitación y dije laceración, para evitar laceraciones. Y estaba un ingeniero y aclaró, dice, lastimaduras. Claro, todo lo que estaban oyendo no entendió nada de laceraciones. Laceraciones son lastimaduras. Bueno, acá periplo lo mismo, ¿no? ¿No entendió? Es una ruta. Entonces explicaba el periplo de lo que iba a hacer. ¿Pero qué pasó? Pablo no lo cumplió. Entonces, ¿qué le dijeron los corintios? Este Pablo es un trucho. Este Pablo dijo y no cumplió.
¿Se entiende? Entonces empieza el versículo 17. Así que al proponerme esto, usé quizás ligereza, dice, o lo que pienso hacer, lo pienso según la carne, para que haya en mí sí y no. Mas como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no es sí y no en la carne. Porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en él. Porque todas las promesas de Dios son en él sí y en él amén, por medio de nosotros, para gloria de Dios. El que nos confirma con vosotros en Cristo, el que nos ungió, es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado la zarra del Espíritu en nuestros corazones. Mas yo invoco a Dios por testigo sobre mi alma, que por ser indulgente con vosotros no he pasado todavía a Corinto. No que nos enseñoremos de vuestra fe, sino que colaboramos para vuestro gozo, porque por la fe estáis firmes. Esto pues determiné para conmigo, no ir otra vez a vosotros con tristeza, porque si yo os contristo, ¿quién será luego el que me alegre, sino aquel a quien yo contristé? Vamos a leerlo como corresponde. ¿Quién será luego el que me alegre, sino aquel a quien yo contristé? Y esto mismo os escribí, para que cuando llegue no tenga tristeza de parte de aquellos de quienes me debiera gozar, confiando en vosotros todos, que mi gozo es el de todos vosotros. Porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas, no para que fueseis contristados, sino para que supieseis cuán grande es el amor que os tengo. Pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Así que al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle, para que no sea consumido de demasiada tristeza. Por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él. Porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Y al que vosotros perdonáis, yo también. Porque también yo lo que he perdonado, si algo he perdonado por vosotros, lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Cuando llegué a Troas para predicar el Evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta en el Señor, no tuve reposo en mi espíritu, por no haber hallado a mi hermano Tito. Así, despidiéndome de ellos, partí para Macedonia. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. Y esto es ciertamente olor de muerte para muerte, y aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Esta es la porción que nos tocaría ver hoy. Espero en realidad, no sé por qué dije en plural, espero poder desarrollarla. Estoy pensando solamente en tocar 2 puntos principales y un desarrollo de explicación. Entonces, en la primera parte, lo que está sucediendo es la diferenciación que hace el apóstol entre él, que tenía junto con Timoteo y con Silvano una conducta de vida. ¿Qué es una conducta de vida? Es, en el caso del cristiano, que está alineado a la voluntad de Dios. Entonces, cuando vive el cristiano, ¿cómo vive? De acuerdo a los principios de Dios. ¿Se entiende? Ahora, si yo digo que soy cristiano y no estoy alineado a los principios de Dios, ¿cómo me puedo dar cuenta? ¿Se entiende la pregunta? Dijimos si estamos todos de acuerdo. Si yo soy cristiano, se va a mostrar porque me voy a mostrar alineado a los principios de Dios. Ahora, si yo soy cristiano y no estoy alineado a los principios de Dios, ¿cómo se va a mostrar? Sí, se va a mostrar desalineado. Sí, bien, perfecto. Pero ¿cómo lo veo? ¿Y cómo lo sé?
por los frutos, por las acciones, por mi propia lectura de la palabra y por varios detalles que nos deja el apóstol. Yo hice para resumir porque no quiero extenderme mucho. ¿Podés mostrar, Noelia? La enganché, justo. Estaba hablando. Y me dieron... acá está. Lo hice cortito, como para que se pueda ver. ¿Ven? Esto sería en la carne y esto sería en el espíritu. Entonces, ¿qué dice? Las posibilidades son sí y no. Y en el espíritu puede pasar sí y no también. Porque el apóstol había dicho que iba, pero después no fue. Ahora, ¿el apóstol por esto es un mentiroso? No, todos decimos, no, ¿cómo el apóstol va a ser mentiroso? Pero ¿cómo lo diferencio el apóstol de alguien que actúa en la carne, siendo cristiano también? ¿Qué hace? Bueno, no y sí. Antecedentes. En el espíritu, la prédica sí y en él. El cristiano que está alineado con Dios, cuando predica la palabra, va a predicar la palabra de Dios. Pedro dice que el que tiene el don en lo comunicacional, lo tiene que decir conforme a las palabras de Dios. Entonces, ¿a qué se va a atener? Al texto bíblico. ¿Y qué va a hacer? Confiar en el texto bíblico. No le va a poner, perdón la expresión, no le va a poner piripipi. Igualmente cuando presión dijeron chabón, así que piripipi no es nada. No le va a poner piripipí a todo esto. No le va a agregar al texto bíblico escenografía o colores o música. Va a confiar en el texto bíblico. En cambio, el otro, y es incierto. ¿Cuál es el resultado? En el sí y en el amén. Porque cuando nosotros hablamos la palabra de Dios, ¿quién pone la firma? El que hizo la palabra. No somos nosotros. Nosotros no hacemos los resultados. Nosotros tenemos que buscar la semilla y sembrarla. Tengo que tener la disposición y tener la semilla. Pero el fruto, ¿quién lo da? Dios. Pero es en el sí, amén. Entonces ves una persona que está alineada a la voluntad de Dios y pasa el tiempo y las cosas que dice y enseña son acordes al texto bíblico, son acordes a la palabra, porque lo dice y lo vive. El otro, incierto. Pero también dice el apóstol Pablo, y me llamó muchísimo la atención, ¿cómo confirma en sí mismo que está en la voluntad de Dios? Dice, la conciencia, y nombra a las tres personas de la Trinidad. Fíjense el versículo 12 del capítulo 1. Porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conocido en el mundo y mucho más con vosotros. ¿Qué es la conciencia? Mira, estuve repasando un poquitito por una de las materias y después traté de profundizarlo, pero me costó porque es algo bastante grande. Pero me cuesta definir la conciencia, pero en las pocas definiciones o letras que vi, la conciencia es primero que está implantada o determinada por Dios en nosotros y empezó a actuar en el momento que el hombre pecó. Ahora, hay buena y hay mala conciencia. Y el escritor a los Hebreos dice que la sangre de Jesucristo nos puede limpiar de la mala conciencia. Y la conciencia está ahí, que es como un termómetro de la ley de Dios. No es la ley de Dios, es el termómetro que indica la temperatura. Por ejemplo, si fuera el auto, es el termómetro que indica la temperatura del agua alrededor. La conciencia es eso, pero ¿con qué está medida? ¿Con qué está ajustada? Con la ley de Dios. ¿Cuándo está la ley de Dios en el ser humano? Desde que lo creó. Claro, si vos no crees que Dios creó al ser humano, no vas a creer que la ley de Dios está adentro. Pero la palabra de Dios lo dice. Y dice que la ley está escrita en el corazón del hombre, está en el ADN del hombre. Y eso es la conciencia, que cuando vos haces algo mal, acá algo que dice está mal. Y dice el apóstol, el testimonio de nuestra conciencia. Y aparte dice la Trinidad. Fíjense este pequeño detallecito, ¿no? Fíjense el 23. Mas yo invoco a Dios por testigo sobre mi alma. Esta frase a mí me hizo acordar de cuando éramos chicos. Bueno, cuando yo era chico, hace mucho tiempo, y gracias a Dios por la memoria. ¿Qué pasaba? Yo no era ningún santo de chico, tampoco lo soy de grande, pero de chico menos. Entonces, cuando había una situación irregular, mis padres, creyentes, que son los que me encaminaron al Señor y me enseñaron un montón de
casi todo lo que es la vida cristiana y la palabra de Dios, y gracias a ellos pude conocerle y seguir este camino, me decían, ¿lo decís delante de Dios? Y ahí se acababa toda discusión, ¿no? Porque uno podía estar mintiendo o acomodando o algo hasta que te decían, ¿lo decís delante de Dios? ¿Se entiende, no? Si vos tenés temor de Dios, sabés que Dios juzga todas las cosas. Sabés que Dios examina el corazón. Sabés que sabe Dios los sueños, los pensamientos más íntimos tuyos, los conoce. Y el apóstol dice, pongo a Dios, yo invoco a Dios por testigo sobre mi alma. ¿Cómo es el cristiano que anda en el Espíritu? Y la conciencia de la Trinidad. Confirma en nosotros, porque si somos cristianos tenemos el mismo Espíritu. Y el Padre, el Hijo y el Espíritu, todos nos van a confirmar. Lo vamos a sentir, lo vamos a vivir, lo vamos a entender. Tenemos el texto bíblico como la regla. Y por último, ¿quién lo confirma? Acá es lo que decía recién, lo pone a Dios como testigo. El que actúa en la carne no puede decir, lo pongo a Dios como testigo, porque sabe. Pero es cristiano, pero actúa en la carne. Qué lindo el ejemplo del apóstol. Y no quiero detenerme más con esto del apóstol, sino que quiero avanzar con otras cosas. Sacá la placa, ya está. Estaba pensando en esto. Después, ahí cuando dice sobre mi alma, en el 24, que habla del versículo 24, 23 ya lo vimos. No que nos enseñoremos de vuestra fe, sino que colaboramos para vuestro gozo, porque por la fe estáis firmes. ¿Qué querrá decir cuando dice, no que nos enseñoremos de vuestra fe? ¿Puede Pablo, Timoteo, Silvano, porque ya habla en plural, enseñorearse de la fe de alguien? ¿Qué es lo que quiere decir el apóstol cuando escribe esto? Este texto es confuso porque va y viene con algunas cosas, si no lees detenidamente y hasta algunas versiones, por eso hace difícil. ¿Pero qué sería para ustedes? Claro. La primera impresión es esa, como que Pablo pudiera tomar un señorío sobre la fe. Pero ¿tiene una lógica escritural eso que acaba de sugerir Mónica que todos pensamos? Bueno, creo que todos pensamos, no sé. Por ahí otro piensa otra cosa. ¿Hola? ¿Están, no? ¿O están con conexión apagada? ¿Qué pasó? ¿Apagan las cámaras? ¿Qué pasó? ¿Están de acuerdo con Mónica o no? ¿Nancy? Repetilo, Mónica. Entonces, ¿qué está tratando de decir el apóstol? ¿Qué está tratando de transmitir? Ellos habían cedido señorío, permítame decir, la autoridad, el reconocimiento a quienes eran Pablo. ¿Quién era Pablo para los corintios? ¿Quién era? ¿Qué había hecho el apóstol Pablo en Corinto? Básicamente, ¿entendés? Empieza en Corinto, predica a los judíos, después a los gentiles y funda, empieza la obra. Es muy importante humanamente Pablo, pero espiritualmente también. Le ha predicado, le ha enseñado. Entonces él no habla como que toma señorío, sino que ellos le habían cedido ese señorío. Era un referente para ellos. Dice, yo no voy a usar esto como herramienta, porque ¿cómo está diciendo? No que nos enseñemos de vuestra fe, sino que colaboramos para vuestro gozo, porque por la fe está firme. Tito, que Pablo lo había encontrado, lo leímos cuando fue a Macedonia, le había hablado de la fe de los corintios. ¿Qué pasa? En esa época no había celular, no podían mandarse los mensajitos. Entonces, se habían dicho, mirá, yo te voy a esperar acá, en Troas. En Troas no llegó, entonces, ¿qué hizo el apóstol? Estaba inquieto y se fue. ¿Por qué? Porque no tenía conexión de WhatsApp. No había en esa época eso.
No había cartas, no había un montón de cosas. Había cartas, pero eran muy lentas. Entonces, ¿qué tenía que ver qué hacer? Y allá se fue a encontrar con Tito y Tito que le dijo, están firmes en la fe. Avanza y empieza a seguir hablando de esta tristeza que se ve en el relato. Por eso puedes determinar con vosotros, determiné para conmigo no ir otra vez a vosotros con tristeza. Porque si yo contrito, ¿quién será luego el que me alegre sino aquel quien yo contristé? ¿Por qué está hablando de la contrición? ¿Qué piensan? Muy viernes, muy desconectados, muy desacostumbrados a lo presencial. ¿Por qué piensan que está hablando de constricción, de tristeza? ¿La iglesia no es un lugar de gozo, de alegría? ¿Por qué puede haber constricción o tristeza dentro del cuerpo de la iglesia? Acuérdense que están los barbijos, entonces los barbijos me cuesta entenderlo. No están alineados, no están haciendo las cosas bien. ¿Y qué sería no hacer las cosas bien de una manera tan linda que se dijo? Sí, metí un nombre muy claro, pecado. Pecado. Ahora, ¿todos pecamos? Sí, todos pecamos. Y Dios trata con cada uno. Pero acá sabemos, ¿se acuerdan lo que estudiamos en 1 Corintios? Había un pecado, permítanme decirlo de esta manera que no hay grados, pero un pecado grosero, aún entre las personas del mundo. Alguien estaba con la madrastra, teniendo intimidad sexual. ¿Y cuál es el problema? La iglesia no decía nada. ¿El problema es con la persona? No, el problema es con la iglesia, no trabaja la santidad. Y ahora vamos a seguir desarrollando esto. ¿Cuál era la tristeza? Que la iglesia no entendiera que tenía que limpiar, mantener, cuidar la santidad. Oraba Gastón sobre la unidad. La unidad hizo Cristo, pero nosotros tenemos que cuidar. El pecado divide. Y hay que cuidarlo eso. Y hablaba de la tristeza. La tristeza como él, no está bien decirlo, pero permítame para entenderlo y rápido, padre espiritual de la iglesia, por ver que sus hijos espirituales no reaccionaban a algo que bíblicamente es correcto, simple y llano. Entonces, avanza y vamos a leer del 1 al... Bueno, ya lo leímos del 1 al 4. ¿Qué es lo que hay una cosa que hay que decir acá entre los primeros 4 versículos? Aparentemente, y voy a decir de vuelta aparentemente, porque no está dicho, se deduce, se piensa que entre la primera carta y la segunda carta para nosotros habría una carta que se extravía y que Dios no permite que sea canónica, que esté en la palabra de Dios, en el texto bíblico. Escrita por el apóstol, etcétera, 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 contestando preguntas, y habría esa carta. Y que habría un tercer viaje. Fíjense, leamos por favor segunda Corintios capítulo 12, 14. Aquí por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros y no seré gravoso. Bien, y dice en el 13.1, esta es la tercera vez que voy, pero este voy es, la posición de ir no estaba escribiendo una carta, iba a ir. Es la tercera vez que voy a vosotros. Por boca de 2 o 3 testigos se decidirá todo asunto. Entonces, aparte de cuando fundó la iglesia, Pablo fue hasta 3 veces. Entonces, esta carta dio un resultado, y este es el resultado que estaría del versículo 1 al versículo 4 del capítulo 2. Por esto mismo os escribí, y esta sería esta carta perdida, para que cuando llegue no tenga tristeza de parte de aquellos de quienes me debiera gozar, confiando en vosotros todos, que mi gozo es el de todos vosotros. Porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas, no para que fueseis contristados, sino para que supieseis cuán grande es el amor que os tengo. Y empieza a mezclar un par de condimentos. Entonces, ¿qué dice? Las tribulaciones y angustia del corazón y muchas lágrimas. ¿Por qué causa? Por la constricción. ¿La constricción por qué fue? Porque había pecado y había que resolverlo. El pecado hay que resolverlo. Pero en el pecado están las personas que son parte de la iglesia y que cometen el pecado.
¿Y qué pasa con la relación? Se entristece. Entonces, ¿qué hago? ¿Priorizo la relación o priorizo la santidad? ¿Qué hago? ¿Qué opinan? Acuérdense que está todo grabado ahora, ¿eh? ¿Seguro? Es complicada porque cuando nosotros leemos el texto bíblico, que es como lo teórico, lo podemos decir y anotamos. Y es más, lo grabamos, levantamos toda la mano. Sí, la santidad. Ahora, a la hora que hay que poner la firma, y es un pariente, un amigo, un algo, ¿qué hacemos? ¿Ponemos la firma? Sigue diciendo, ¿no?, el apóstol. Si alguno, es el versículo, sí, el 2.5. Pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. ¿Y qué está tratando de decir acá el apóstol? ¿Se acuerdan? Leímos del 1 al 4, ahora leemos el 5. Dice, pero si alguno me ha causado tristeza, en primera persona, dice, no me la ha causado a mí solo, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. ¿Qué está diciendo este versículo? ¿Cómo? Muy bien, como iglesia están alineados. Si hay una persona, un hermano en la congregación que cometió pecado, el dolor, la tristeza, no es del cuerpo de ancianos o del apóstol Pablo. ¿La tristeza de quién? ¿De quién es? De todos. Esa es fácil de entender. Ahora, ¿quién aplica la disciplina en la iglesia? Gastón. Ah. Claro, bueno, Gastón. Claro. Ella dice el pastor. ¿Están de acuerdo? Sebastián Torto dice que sí. Acuérdense que esto lo hablamos cuando hablamos de 1 Corintios, ¿eh? Está la cinta. Martín, ¿vos estás de acuerdo con lo que aplica el pastor? Lo hablamos claro en 1 Corintios. Así como la tristeza es de toda la iglesia, cuando está alineada, la disciplina la aplica a toda la iglesia, cuando está alineada. Pero si la iglesia no está alineada, así como teóricamente todos firmamos que la santidad es primaria, no la relación, a la hora de aplicar la disciplina también es difícil firmar cuando es un pariente o un amigo. El apóstol dice claramente, si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. La iglesia sufre. Hermanos, esto es un cuerpo. Y si, tomen el ejemplo de ustedes, si en mi cuerpo yo tengo algo que me afecta, me infecta, todo el cuerpo se sufre, aun cuando yo no me doy cuenta. ¿Y puedo seguir haciendo las cosas? Sí, pero el cuerpo está resentido. Cuando tenés algo en el pie, vamos a decir algo tan común como una uña encarnada, claro, y vos seguís la vida, pero tenés un dolor y tu mente lo sabe y tu cuerpo está tensionado. Cuando hay un tema en la mente, cómo se tensionan los músculos del cuello y se transmite a todos lados, al estómago, a la digestión, a todos lados. Hermanos, cuando no estamos alineados como cuerpo, las cosas se hacen por partes. Entonces, acá la disciplina pone el pastor y yo hago lo que quiero, la santidad y depende. Es de la iglesia, pero la iglesia tiene que estar alineada ¿a qué? A la palabra. Y a la sujeción a los hermanos que el Señor levantó en la congregación. Entonces sigue diciendo, podés poner también para hacer un resumen, sí, el segundo, ¿podés, Noelia? Para hacer corto. Fíjense un detallecito. Cuando el hermano no confiesa, sino que es descubierto en la falta, y tiene que ser examinado por la falta, y tiene que ser disciplinado, tiene que suceder en el hermano algo.
¿Qué es? Arrepentimiento. La misma acción de reconocimiento que sucedió en el día que fue salvo, que reconoció que era pecador por la palabra de Dios, la misma acción tiene que suceder en el momento que se descubre el pecado. Ahora, mientras no está el arrepentimiento, porque a veces sucede en el momento, te sentás y hablas la palabra, tardás 1, 2, 3 horas, un par de días, y está el reconocimiento, está el arrepentimiento. Ojo, no remordimiento, que es diferente, arrepentimiento. Entonces, mientras no está, en 1 Corintios 5 están todas estas cosas. Bueno, acá la palabra que usé es la que está en el texto de expulsión, que es el apóstol, pero son 4 o 5 casos particulares. Hay 2 o 3 grados de disciplina. La expulsión tiene 4 o 5 situaciones para expulsión. Pero el apóstol le está hablando de esta situación y habla de una expulsión. ¿La expulsión de qué? De la comunión de la iglesia. ¿Qué es? La comunión de la iglesia es que no entra al salón. No, porque acabamos de empezar que la comunión de iglesia es cuando nos reunimos. Acá, en la plaza, en la playa, en la montaña, donde querramos, donde nos reunimos y nos convocamos al cuerpo de Cristo. Entonces, sacarlo de la comunión es que yo no puedo tener comunión espiritual con aquella persona que no se arrepintió del error que se le está señalando. Y no tengo comunión espiritual en los canales que se le ocurran. Porque no es que yo no me junto en la iglesia, pero sí puedo estar en un bar pasando 3 horas de la vida y compartiendo de todo. Porque ¿cómo va a sentir el arrepentimiento si le mantengo desde mi punto de vista la comunión? ¿Qué lo estoy castigando al hermano? No, porque Pablo está poniendo la palabra amor. Y ahora lo vamos a ver en Hebreos, que siempre la disciplina está acompañada, cuando estamos hablando, cuando está bien hecha, ¿no? Siempre está acompañada con amor. Porque el concepto es de restauración del hermano. No derribar al hermano, no destruir al hermano, sino restaurar al hermano. ¿Se entiende? Entonces, si no hay arrepentimiento, expulsión, la condenación de la situación, con la iglesia alineada, el juicio, y usa la palabra crima, es un juicio. La iglesia hace un juicio sobre la situación, dice esto está bien y esto está mal, y así no puede hacer. Recordemos que a Aarón y María, ¿el juicio cuál fue? Tienen que estar fuera del campamento. Fuera del campamento. ¿Hasta qué? Y la indignación de la iglesia. ¿Qué es la indignación? Yo no soy así. No, no contra el hermano, contra la acción, contra el pecado. Porque guarda la santidad del cuerpo la iglesia. No pasa por el hermano, pasa por la acción del hermano. Ahora, si hay arrepentimiento, leamos 2 Corintios 7:9, por favor, ¿alguien lo puede leer en voz alta? Ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuiste contristados para arrepentimiento, para que habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padeciese por vuestra parte. Entonces, el ser contristado, ¿cuál es el propósito? Que esté llorando todo el día por los rincones, pidiendo lástima. No. ¿Cuál es el propósito de la contrición? ¿Cuál? ¿Cómo usa la palabra acá? Arrepentimiento. ¿Qué es arrepentimiento? ¿Qué me dice que es arrepentimiento? Arrepentimiento. Entonces, ¿qué sucede después? La restauración. Ahí tenemos en 2 Corintios 2:7, ya lo leímos, y Gálatas 6:1, vosotros que sois espirituales restaurados con espíritu de mansedumbre. Después, ¿qué viene? Fundamental. No. Para el otro, ahí está. ¿Qué viene? El perdón. Y ahora vamos a tratar un poquito ese tema. Pero es fundamental eso. Hermanos, si el hermano se arrepintió, yo no puedo guardar la marca sobre el hermano. Y decir, no, pero el hermano se arrepintió. El hermano pidió perdón. Y yo lo tengo que perdonar. El apóstol es claro. Dice, ustedes perdonaron y yo perdoné delante de Cristo. Y él invocó a Dios por testigo de su alma. Hermano, no podemos guardar causas sobre un hermano que se arrepintió.
Miren, en uno de los recitales de Marcos Witt, ahí en Obras, yo estuve trabajando ahí. Y hubo unas conferencias antes. Y hubo un hermano mayor que habló, algunos que hablaron, bueno, más o menos, pero este que habló es interesante. ¿Y qué dijo? Pregunta a una congregación, todo el estadio Obras, y le dice, una pareja de novios cometieron un pecado sexual. Y ambos fueron y se arrepintieron y pidieron perdón delante de Dios. Y pregunta el hombre grande, para Dios, ¿de qué color es el vestido de novia de la chica? ¿Se entiende? Pero para mí, que soy la iglesia, el cuerpo de Cristo, ¿de qué color es el vestido de novia de la chica? O para mí siempre va a ser gris, amarillo patito, pero no blanco. Porque recuerdo que cometió un pecado, que cayó. O puedo perdonar y restaurar al hermano. Cuando hay arrepentimiento, tiene que haber perdón. Ahora, ¿cómo sé que el hermano se arrepintió? Porque hace las cosas bien. Si yo uso tu definición, pará, dame un segundo. Si uso tu definición tal cual acabas de decir, lo que me está hablando es de tiempo. Yo veo las acciones y las acciones, analizándolas con la palabra, ¿qué sucede? Son correctas. Y eso es lo que estaba notando. Estaba hablando de la tristeza. ¿La tristeza es algo natural que tiene que suceder en la disciplina? A ver, contéstenme los padres. Ella dice que no. ¿Los padres qué dicen? Perdón, pero... Sí, en la disciplina la tristeza tiene que estar. Vamos a ver Hebreos capítulo 12, por favor. Hebreos capítulo 12. 12. $35. Tengo que terminar. Hebreos 12. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Y ya habéis olvidado la exhortación de como hijo se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecie la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor, oigan esto, porque el Señor al que ama, ¿qué dice? No puede ser. ¿Puede ser que Dios, amoroso, al que ama, disciplina? La disciplina está implícito, explícito e implícito el amor. Y azote, estamos hablando de Dios, azota al que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Está hablando de los padres seculares. Pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos, ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía, pero para los que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Se entiende que siempre la disciplina es para la santidad del cuerpo, aplicada a cada miembro, porque necesitamos participar de su santidad. La disciplina no es por el hermano, es por la acción del hermano y para preservar la santidad del cuerpo. Pero siempre, siempre, siempre la disciplina está asociada a la restauración. No puede haber una disciplina donde se lo saca y nunca más, donde no se lo llama más. La disciplina siempre está asociada a la restauración, mientras que el hermano se arrepienta. Ojo, pueden pasar años sin que se arrepienta. Y quizás manifieste que nunca fue hijo de Dios. Que parecía hijo de Dios, que se sentaba entre nosotros como hijo de Dios, que cantaba como hijo de Dios, que leía la Biblia como hijo de Dios, que oraba como hijo de Dios, pero no era hijo de Dios. Porque la conciencia, el Espíritu Santo, toda la iglesia y la comunión le tendría que llevar al arrepentimiento. Pero pasan los años y no sucede. Y termina diciendo, en verdad
que ninguna disciplina en el presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que ella han sido ejercitados. Entonces el apóstol estaba ejercitando a la iglesia de Corintio, enseñándola en la disciplina. ¿Qué traía? Tristeza. ¿Pero qué quería? El gozo. ¿El gozo de qué? De estar firmes en la fe, de haber crecido espiritualmente. No tengo mucho más tiempo. Dos cosas nada más con este versículo 7. Fíjense el 7. Así que al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza. Vuelvo a decir, la tristeza es parte de la disciplina. ¿Saben lo duro que es tratar a un hijo cuando los padres lo disciplinan de esta manera? Vamos a poner ejemplo. Mamá le pone los puntos y viene papá y le hace los mimos. ¿Viste? Le saca las cargas, todo. ¿Se entiende, no? Esto no sucede acá, pero bueno. Papá pone los puntos y mamá viene y desautoriza la disciplina de papá. Cambié, ¿no? Para que no me rete nadie. Los hijos contentos, los hijos están con la cabeza quebrada. Porque el ser humano necesita la disciplina, lo está escribiendo Dios. En la iglesia se necesita la disciplina y en la familia ¿qué se necesita? La disciplina. Los hijos necesitan la disciplina. Hablen con chicos grandes que piden a gritos. Anhelaba que mi papá me hubiera gritado, me hubiera pegado, me hubiera corregido, me hubiera encaminado. Y nunca lo hizo. Y en la iglesia actuamos tan mal con la disciplina. Hermano, la iglesia tiene que estar alineada en el pensamiento. Y tenemos que movernos de una sola manera, porque el propósito tiene que ser restaurativo. Tiene que ser perseguir la santidad de Dios en el seno de la congregación. No tengo más tiempo, pero lo otro al final es no consumir demasiado tristeza. Hermanos, ni un extremo ni el otro. Ni un extremo ni el otro. La falta de la comunión del cuerpo de Cristo, ese domo de protección divina, cuando alguien es comulgado, sale de ese domo de protección, tiene que consumirlo de tristeza. Yo les conté hace muchos años a aquella clienta que tenía que ella se había enojado por Dios por una tragedia terrible que tuvo en su vida. Terrible, muy difícil. Y se había enojado con Dios. Y me decía, cuando hablamos del texto y yo le trataba de decir que tenía que volver a Dios, me decía, yo salgo a la mañana y antes yo oraba, cuando estaba en el auto, oraba para salir. Y hoy no lo hago. Y sé que estoy saliendo sin la protección de Dios. Pero su enojo era mayor. No tenía arrepentimiento. Eso es sentir la falta de la comunión de la iglesia. Saber que estamos congregados al nombre de Cristo y tratando de invocar el nombre de Dios. Y vos no podés estar acá con el cuerpo de Cristo, ni acá ni en ningún lugar. Porque no te arrepentís de tu pecado. Ahora, se arrepiente del pecado y tiene que cambiar. Ya estoy con la hora, ¿no? Saqueo. ¿Se arrepintió? ¿Se acuerdan de Saqueo? ¿Sí? ¿Cómo sabemos que se arrepintió? La mitad de los bienes lo debe a los pobres. Y si, suponemos que con lo que restaba, si en algo defraudaba a alguien, cuadruplicado lo devuelvo, ¿eh? Si demuestra, cuadruplicado. ¿Cómo sabemos exactamente que se arrepintió y no fue piripipi? Tal cual dice el apóstol, tal soco sucedió hoy. Jesús sentencia y dice, hoy ha venido la salvación a esta casa. Esto no es en la carne, esto es en el espíritu. Esto es real. Hoy ha venido la salvación a esta casa. Vamos a terminar y vemos el último en la parte de triunfo. Del 12 al 12 y 13, lo que tenemos es un desarrollo de un plan del apóstol. El apóstol traza un plan y no está mal trazar un plan, está perfecto trazar un plan. El plan era predicar el evangelio, el plan no era solamente por él, pero Dios cambió los planes en su momento y se guiaba por lo que era el espíritu. Y ya le dijimos, como dijimos antes, esto, sácalo si querés la placa, como dijimos antes, el espíritu lo mueve y él se movía de una sola manera, alineado a la voluntad de Dios. Ahora, llega esta parte que es el canto. ¿Por qué digo canto? Porque veníamos con algo triste y de repente el 14, 15, 16, 17 cambia. ¿Y qué dice? Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. ¿Qué significa siempre en triunfo en Cristo Jesús? Rápido porque me quedo sin tiempo, están tardando ustedes. Vamos. ¿Qué significa? ¿Que siempre estoy en triunfo? ¿Siempre una vida victoriosa? ¿Siempre pum para arriba? Entonces se equivocó el apóstol. Lo arrancamos esto. Luis, ¿lo arrancamos esto? ¿Sí?
No, Luis, ¿cómo es? Ni chiste. No, no. ¿Quién triunfó? Fíjense Efesios. No lo vamos a leer, o sea, leámoslo. Efesios 4, rapidito. Le estoy complicando la vida al tercer haciendo a la media. ¿Alguien le puede ayudar? Se sienta ahí y le busca. Efesios 4. Versículo 8. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva a la cautividad. Esta es una figura de cuando hay un general triunfante. Acá lo que hizo fue, cuando Jesucristo vence la muerte y le quita el poder a la muerte y lleva cautiva a la cautividad. Cuando nosotros nos alineamos como hijos de Dios, cuando fuimos salvos, estamos alineando nuestra vida a la voluntad de Dios. Y en Cristo vamos de triunfo en triunfo. ¿Por qué? Porque el que triunfó es Él. ¿Y dónde caminamos? Por donde Él quiere que caminemos. Entonces tenemos a Judas que dice, haciendo estas cosas no dejaré jamás. Pedro dice exactamente lo mismo. No van a tropezar, nunca. ¿Cómo? ¿Voy a ser impecable? No, ya lo expliqué un montón de veces. No es ser impecable, es que al hacer la voluntad de Dios, cada paso que doy en la vida es en la voluntad de Dios. ¿Y qué lo hago? En la voluntad de Dios. Entonces no cometo un error. ¿Por qué? ¿Porque soy impecable? No, porque hice la voluntad de Dios. No es un poder que está en mí, es seguir la voluntad de Él. Entonces, cuando empiezo a caminar en la vida y camino en la voluntad de Dios, un día me veo para atrás y digo, che, qué bueno. Como dice Judas, como dice Pedro, no caí. Porque me forcé en alinearme a la voluntad de Dios. Ahora, cuando yo me desalineo de la voluntad de Dios, ¿por qué me desalineo? Simplemente porque quiero hacer mi voluntad. 10 millones de razones, justificativos, situaciones, el entorno, pero en el fondo es que quiero hacer mi voluntad. Nada más. Pero fíjense en estos 3 últimos versículos. Porque para Dios somos grato olor de Cristo. Miren que lo leí veces este capítulo, veces, pero nunca me quedé en grato olor de Cristo. Olor de Cristo. ¿Qué quiere decir con olor de Cristo? Miren, justo sucedió el Día de la Madre, un ejemplo que me sirvió para explicarlo. Esto quedó grabado. Fuimos a comer a la casa de Twitty, entonces en un momento de la tarde, entre que estábamos mirando películas y durmiéndonos con Twitty, mi esposa y mi cuñada, Miriam, se les ocurrió acomodar el placar de mi suegra. El Día de la Madre, para acomodar eso, el día elegido, ¿no? Pero cuando volvíamos en la camioneta, me dicen, sacamos la ropa y tenía el olor a Lilian, tenía el olor a mamá, me dice mi esposa. Claro, este es el ejemplo. Olor a Cristo. Y me quedé pensando, ¿yo huelo a Cristo? No, quiero comprarme el perfume Cristo. Quiero ir a la iglesia y comprarme el perfumito Cristo. Me lo pongo y huelo a Cristo. No hay un perfume Cristo. Entonces, ¿qué es oler a Cristo? ¿Qué es hablar de Cristo? Claudia dice que no, Seba dice que no. Exactamente. No es solamente hablar de Cristo, es vivir Cristo. Gerardo Ferace, cuando vino a las conferencias hace muchos años en el Centro Deportivo, cuando se hizo el tingladito, dijo ahí en la plataforma, después de enojarse porque el púlpito no estaba al centro, dijo, capítulo 1 de Romanos, dijo, el Evangelio no solamente lo digo, me atraviesa, lo transpiro, lo vivo. Olor de Cristo es que pase como los de Antioquía, que Cristo no había pasado por Antioquía y ellos hablaban, contaban de Cristo, pero los de Antioquía los veían y decían, vos sos un cristiano, sos como ese Cristo que me contás, que yo no conozco, pero lo veo a través tuyo. Tu vida y mi vida dando el olor de Cristo. Y es para hacer todo un capítulo, ¿no? ¿Qué es el olor de Cristo? ¿Cuál sería el olor de Cristo? Entre otras cosas. Pero sigue diciendo, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. ¡Wow! Lo separó en 2 grupos. Pero para ambos es grato olor de Cristo. Grato que mi olor
que es el de Cristo, para este grupo y para este grupo. A estos, los que se pierden, ciertamente olor de muerte para muerte. Porque cuando vos olés a Cristo y vivís Cristo, nos va a pasar lo mismo que le pasó a Jesús. Los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Entonces, ¿qué intentaron hacer? Apagar la lamparita. Quisieron matar al autor de la vida. Quisieron decir que era pecador, quisieron acusarlo, juzgarlo, golpearlo, apedrearlo, tirarlo, todo, porque querían apagar la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. Entonces, cuando vivimos y olemos a Cristo, ¿qué te va a pasar donde estés? ¿Qué me va a pasar donde estés? Tengo que sufrir naturalmente. ¿Por qué? Porque donde hay muertos espirituales, el olor a Cristo le hace mal. Impacta tu vida. ¿Y sabes qué muestra cuando hay olor a Cristo en tu vida? Muestra que Dios es verdad. Muestra que Cristo es verdad. Que Cristo vino acá a la tierra y vivió como vos y como yo, pero no cometió pecado. ¿Por qué no cometió pecado? Porque el Cordero que debía morir en la cruz tenía que ser inocente, para que su sangre pudiera redimir los pecados de todo el mundo. Redimir es pagar la deuda por los pecados de todo el mundo. Y quedaba abierta la posibilidad de salvación para que el que quiera creer, como le dijo Jesús a Jairo, ¿qué le hizo? Pará, no te vayas, cree. ¿De quién es la decisión? Del ser humano. ¿Y que tiene que depositar su fe en Cristo Jesús? Tiene que creer. ¿Para qué? Para que suceda el milagro. Y deposita su fe en Él. Otros se fueron con su fe en el bolsillo. ¿Se acuerdan del joven rico? Estaba ahí, estaba a la puerta. Tenía todo. No, me llevo mi fe. Él la sigo confiando en las riquezas. Me conviene más las riquezas. Porque, pues, no son... esta pregunta es interesantísima. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Bien, esta pregunta me llevó a esta reflexión y... 50 minutos, perdón. Esta pregunta me llevó a una reflexión. ¿Por qué el apóstol Pablo decía que es suficiente? Él no hablaba de él, sino de la responsabilidad del mensaje que llevaba. Hermanos, vos y yo, si queremos dar el olor de Cristo, llevamos un mensaje, llevamos una forma de vida. Y cuando queremos hacer esa forma de vida, muchas veces atenta contra nuestros propios gustos. El apóstol lo escribió claramente en 1 Corintios. Dijo, por causa de un hermano débil, si yo no tengo que comer carne, no la voy a comer jamás. ¿Qué te hiciste vegano? ¿Se acuerdan que lo dijimos? No, amo más al hermano que a mí mismo. Y quiero mostrar el olor de Cristo. Cristo hizo eso por vos y por mí. ¿Cómo no lo voy a hacer por mi hermano? Entonces renunciamos a cosas que son derechos nuestros. ¿Por qué? Porque amo al hermano y amo a Cristo primero. Porque quiero manifestar el olor a Cristo. Y ahí sufro el agravio y sufro que me golpeen 2 veces en la mejilla. Y tengo que hacer doble milla y tengo que darle la capa. Y tengo que hacer todo lo que Cristo dijo que había que hacer para el reino. ¿Y cómo lo hago? Porque tengo el olor a Cristo. Pero ¿quién es suficiente? Dios nos dio este privilegio de ser estos embajadores. Y yo no huelo tanto a Cristo como el olor a chivo que tengo. Pero tengo que vivir con esa sencillez y humildad, que Cristo se manifieste en mí. No confiar en mi mensaje, sino confiar en el poder de Dios a través del texto bíblico. Confiar en los versículos, vivir los versículos, creerle a los versículos. Y si la Biblia me dice que camine por acá, tengo que caminar ciegamente, porque esa es la fe. Caminar por donde Dios te dice, no importa que no haya camino, no importa que no sea lógico, no importa que caminar el agua es una locura, porque Jesús que te dice, vení, y terminás caminando en el agua. ¿Quién es suficiente? Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Que podamos meditar en todos estos detalles
pero particularmente si algo quisiera que nos quedáramos es ¿a qué olemos? Olemos a dolor de las raíces de amargura. Tenemos el dolor del no perdón. Tenemos el olor de la frustración. Tenemos el olor de la impotencia. ¿Qué olor tenemos? De la envidia. ¿Qué olor tenemos? Tenemos el olor de Cristo. Pero nadie que no sea cristiano puede tener el olor de Cristo. Que tengamos buen olfato en la iglesia. Si alguien no es cristiano, que lo podamos evangelizar. Pero si alguien es cristiano y no camina derecho, que lo podamos ayudar a que se arrepienta y haya santidad en el cuerpo y en la casa de Dios. Que Dios nos bendiga.